¿Sabes qué es lo peor para un rookie que necesita desarrollo? No poder entrenar. Semar Stewart tiene un físico espectacular y un potencial enorme, pero su situación contractual con los Bengals lo está manteniendo alejado de los entrenamientos. Y esto no solo bloquea su crecimiento, sino que además pone en riesgo su preparación de cara a la temporada. Y la pregunta que nos hacemos es si es esta la mejor manera de cuidar a un rookie que debería estar creciendo con el equipo. Y la respuesta, pues ya os digo yo, que es que no. Y lo que más preocupa es cómo los Bengals están manejando la situación con uno de sus jugadores jóvenes y cómo además tiene más problemas contractuales con alguna que otra estrella de su equipo. Y antes de continuar con el vídeo, os invito a que os suscribáis al canal si no lo estáis para apoyar el contenido. Y bien, ¿por qué Semar Stewart no firma con los Bengals? Semar Stewart fue elegido en el pick número 17 del pasado draft, primera ronda, con un contrato valorado cerca a los 19 millones según la escala rookie, ¿no? La escala salarial de los contratos rookies. Un contrato que en un principio no parecía que fuera a tener muchos problemas, ¿no? Porque la gran mayoría de los jugadores rookies, o todos, por no decirlo así, salvo casos y excepciones muy concretas en años muy dispersos, se acaban firmando sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero ya al principio de todos los entrenamientos, antes incluso de empezar, ya se empezaron a rumorear y a salir rumores de que el contrato de Semar Stewart en un principio no se iba a firmar o que estaba habiendo problemas para firmarlo, que había negociaciones de cara a qué cláusulas se iban a incluir en el contrato, de cara a suspensiones, ciertos incumplimientos, que es al final lo que los Bengals no quieren hacer y por lo que los Bengals no quieren garantizar el 100% del contrato, algo que para mí me parece totalmente absurdo. Ahora daré un poco más mi opinión, pero al final lo que está siguiendo Semar Stewart son condiciones muy similares a otros picks, como el caso de Grace Abel, que firmó por los Seahawks, el caso de Walter Nolen, que recientemente firmó su contrato rookie con los Cardinals. No está pidiendo muchísimo dinero o cantidades de dinero que diga, no, yo estoy pidiendo esta cantidad de dinero, está pidiendo que se le asegure su contrato como se le aseguran al resto de jugadores rookies. Por lo tanto, no entiendo realmente dónde está el problema o dónde quieren sacar tajada los Bengals o dónde quieren cubrirse, la verdad, porque me parece que estás evitando a un jugador, ¿no? El poder entrenar primero, el hacer que un jugador no entrene, y siguiente, estás debilitando tu propio equipo con algo tan sencillo como son millones de dólares que no te van a suponer nada, que es más, es que te va a ayudar tener a ese jugador entrenando desde un inicio, en los primeros entrenamientos, adaptándose al nivel, al ritmo de entrenamientos. El hecho de, lo más sorprendente yo creo aquí es que a pesar de tener a un jugador como tienen los Bengals, como es Joe Burrow, como jugadores en ataque, como tienes a Jamar Chase y a T. Higgins, que ya tuviste problemas en el sentido de tardaste bastante tiempo en renovar a los dos jugadores, los acabaste pagando muy bien, sí, pero tardaste tiempo que no debías quizá de haber tardado y se formó un revuelo bastante innecesario, diría yo. Lo mismo creo que está pasando aquí. Estás creando un revuelo, en el caso de los Bengals, bastante innecesario cuando realmente luego deberías de acabar firmando tu jugador en contrato rookie, firmarle el contrato establecido y lo más el contrato más normal del mundo que firman todo este tipo de jugadores en su primera temporada, ¿no? Antes de iniciar la temporada. Pero es que estás debilitando a un equipo que tiene a Joe Burrow, repito, es que no es que tengas un equipo que está penando por ser el último, el penúltimo, que aún así también sería algo que no tendría sentido hacer. Al hecho de que tengas un jugador como Joe Burrow te hace todos los años como mínimo candidato a, luego la temporada va por donde va, tienes problemas en defensa, otro punto a comentar, no estás priorizando a un jugador que tú mismo drafteas porque crees que es muy necesario, pero que además se ha visto que es un jugador que va a necesitar desarrollo, y lo que estás haciendo es hacer que todo vaya más lento y que todo ese proceso de agilizar la adaptación de este jugador a la NFL y al ritmo NFL sea más lento. Por lo tanto, es que la situación que tienen los Bengals ahora mismo es inexplicable. Y es que no es el primer caso que tienen los Bengals. Los Bengals ahora mismo tienen una situación muy similar con otro jugador de la línea defensiva, otro jugador, otro rusher, como es el caso de Trey Hendrickson, líder en sacks, al pro, tiene un conflicto contractual con los Bengals, no asistió al minicamp, un jugador que además se espera que renueve o se ha traspasado, lo más probable es que acabe renovando, pero misma situación, innecesario totalmente el cómo están manejando los Bengals, ¿no? El patrón de mala gestión que hay en Cincinnati es brutal. O sea, estos conflictos lo único que hacen es que acabe aumentando y que puedas llegar un día a tener un susto.
en el sentido de o bien Trey Hendrickson no renueva, o bien el propio Semar Stewart acaba diciendo que no juega toda la temporada, lo cual sería muy complicado, pero ahora hablaremos qué situación se le puede quedar a este jugador. Pero con un equipo aspirante al título no es lógico que dos jugadores clave, uno rookie que firmas porque crees que tiene mucho potencial de poder acabar incluso sustituyendo y de primeras acompañando a un jugador como Trey Hendrickson en la línea, no lo renuevas. Y segundo, a Trey Hendrickson, tu mejor jugador en defensa, probablemente de lo único salvable la temporada pasada en esa defensa, no lo renuevas, no lo quieres renovar, o estás haciendo una bola tremenda para que el jugador se acabe cansando y bien, o se siente o lo acabes traspasando. No tiene ningún tipo de sentido de verdad lo que están haciendo los Bengals con estas dos situaciones. Y aquí está lo peor que he comentado un poco hace un momento. Tienes a un jugador que lo que necesita es desarrollarse. Es un prospecto con un potencial físico espectacular, de los mejores o de los mayores freaks atléticos que yo recuerdo en los últimos años en el college football, llegando al draft, pero que necesita mucho desarrollo. Es un jugador con cero producción en college, cero prácticamente, nula su producción en cuanto a sacks, en cuanto a tackles for loss y demás. Y que lo que necesita es entrenar, adaptarse. Y cuanto más tiempo pase sin entrenar y cuanto más tarde en adaptarse, va a ser peor su preparación de cara a la NFL. Vas a tener un jugador rookie en primera ronda al que tienes que poner a jugar, y además más en tu situación, como la situación de los Bengals, en las que no tienes prácticamente nada en defensa. Necesitas, cuanto más talento acumules en rookie, jugadores que te puedan llegar vía agencia libre, mejor, porque tienes un equipo que ya se ha visto que el año pasado era un solar en el apartado defensivo. Por lo tanto, estás haciendo que la bola sea mayor y que el jugador limite su crecimiento, y puede que llegue a la temporada, al inicio de la temporada, con una clara desventaja y veamos a un peor Semar Stewart del que probablemente veríamos si este jugador hubiera firmado su contrato y hubiera estado entrenando desde un inicio. La mala gestión no solo afecta a Stewart, porque la verdad es que perjudica al equipo en general, como acabo de decir. Entonces, la verdad, para mí no tiene ningún tipo de sentido cómo están manejando la situación los Bengals, porque además en este aspecto es clave para un jugador que no es plug and play, no es un jugador que vaya a llegar a la NFL y que digas va a brillar desde un inicio, que va a necesitar una adaptación, que va a necesitar acumular entrenamientos. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de explicación. Y otra de las cosas de las que he tratado un poquito al inicio y que me gustaría comentarte un poco de manera más extensa es cómo los Bengals están manejando en sí la situación de la franquicia, teniendo al jugador que tienen en plantilla como es Joe Burrow, mejor quarterback de la liga para muchos, top 3 para otro, top 5, pero no baja de ahí Joe Burrow, no en cuanto a calidad. Tienes un proyecto que a priori debería ser más sencillo de completar, ¿no? De llegar al punto más álgido del proyecto, teniendo un quarterback como es él, teniendo ya la base creada, que es el quarterback para todos los equipos. Un mal quarterback al final es muy improbable que acabes llegando a conseguir cosas importantes, ¿no? en la NFL. Por lo tanto, teniendo a uno de los mejores de la liga, es todo mucho más sencillo. Debería de ser más sencillo, pero tú mismo, los propios Bengals, están haciendo que todo sea más complicado cuando debería de ser un camino mucho más fácil. Entonces, esto solo puede dañar al final la cohesión del vestuario. El propio Ted Karras salía diciendo que la situación no era nada buena tanto para el jugador como para la franquicia. Los propios jugadores saben perfectamente, y estoy seguro de que los jugadores en este caso apoyan al jugador, aunque realmente no puedan decir claramente que la situación y cómo están manejando los Bengals el escenario del contrato rookie de Semar Stewart es muy malo. Pero yo creo que los jugadores todos están del lado en este caso de Stewart, del rookie, y que al final el dinero para resolver estas situaciones no debería de ser un problema para un equipo que es aspirante, que está en proceso y que necesita gastarse el dinero, porque no es que estés en una situación en la que el equipo veas que a medio o corto plazo tiene una situación muy mala de decir, vale, no vamos a ponernos ahora a gastar todo el dinero, no vamos a poner toda la carne en el asador, porque no nos encontramos en una ventana de Super Bowl. Pero un equipo como Cincinnati sí que se encuentra en una ventana de Super Bowl, y para mí una mala gestión en Cincinnati te debería, como mínimo, si esto sigue así, si esta situación se mantiene, no solo con el contrato de Stewart, sino con el de Trey Hendrickson, una gestión y más temporadas malas, una defensa que no mejora, para mí lo que debería de haber y lo que se merecería, no los Bengals como entidad en el sentido de los aficionados, los jugadores, la gerencia. La gerencia es lo que se merecería, es que un jugador como Joe Burrow en 1 o 2 años diga, me he cansado de estar aquí, me habéis prometido, me habéis dado armas en ataque, pero el equipo en el resto no mejora. Tenéis a jugadores descontentos en estas parcelas del terreno del campo. Me voy.
pido el traspaso. Y ahí es cuando los Bengals deberían darse cuenta y se darán cuenta de la mala gestión que están haciendo y cómo está provocando que el mejor jugador de su equipo probablemente pueda acabar en 1 o 2 años pidiendo un traspaso. Se dé o no, lo puede pedir y la mala imagen que daría del equipo sería tremenda. Y la pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar al final con Semar Stewart. Y mira, sinceramente aquí, pensándolo, la opción más clara y más viable es que Stewart acabe firmando su contrato. Como he dicho, al final creo que es una bola que es a estirar el chicle demasiado, ¿no? Sin ningún tipo de sentido, pero Semar Stewart al final creo yo que va a acabar firmando. Un jugador que a lo mejor puede entrar en más conflicto o que incluso como se ha rumoreado o como se ha, no más que rumoreado, se ha dado la posibilidad de que es lo que puede hacer Stewart, ¿no? Stewart probablemente creo yo que va a firmar, si no, entrará lo que he dicho en algún tipo de conflicto con los Bengals más del que ya está, o si no, puede entrar al draft de 2026, es decir, al draft del año que viene, hacer un holdout, es decir, este año no va a jugar, no jugaría con los Bengals, un jugador que no podría entrenar con los Bengals, sería un jugador que podría salir al draft del año que viene con derecho a ir a cualquiera de los equipos de la NFL menos al equipo que lo eligió en el draft pasado, como es el caso de los Bengals, pero que creo que es muy improbable porque es un jugador que perdería un año de desarrollo, como he comentado antes, y ya perder entrenamiento sería algo nefasto para su carrera. Perder un año de desarrollo para un jugador como él que no va a tener o no debería de tener a priori un impacto muy, muy espectacular en su primera temporada sería horroroso y nefasto para lo que son sus aspiraciones y su stock de draft. Creo que caería bastante, un jugador que ya hubo dudas de cara a este pasado draft por básicamente eso, porque era un jugador que estaba muy verde y que había que tener y que hacer una apuesta con el jugador a largo plazo y que a lo mejor no todos los equipos estaban dispuestos a hacerla. Entonces, para mí, es probable que llegue con su firma a finales de verano. Debería llegar y espero que llegue cuanto antes por el bien del jugador y por el bien de Cincinnati, pero yo creo que es claramente un aviso para la franquicia de cómo manejan sus contratos, los proyectos que tienen a largo y a corto plazo y cómo la situación yo creo que está empezando no solo a cabrear a los jugadores que tienen estos problemas contractuales, sino al resto de jugadores, al resto de jugadores que salen a la agencia libre en años siguientes, que saldrán en los próximos agencia libre y que dirán, yo a los Cincinnati Bengals no voy por la gestión contractual que están haciendo. Puede ser un equipo que a priori ya de por sí no pueda tener mucho atractivo y le estés invitando a los jugadores a que no vayan porque la situación en cuanto con la gerencia y los jugadores no es la mejor. Así que para mí, en este caso, es bastante razonable que haya jugadores que no quieran ir, que el proyecto pues al final se pueda acabar debilitando y que haya jugadores como Joe Burrow, estrellas, que digan me quiero marchar de este equipo porque la situación es insostenible. Y ahora os pregunto yo, ¿quién tiene razón en el caso? ¿Semar Stewart o los Bengals? ¿Cómo creéis que puede afectar esta situación al jugador y al equipo? Dejadme en los comentarios, que me interesa leer vuestra opinión. Si te gustó el análisis, dale like, suscríbete para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo.